Hola, ¿qué tal? Pues les saludo con un cariño muy especial. Vamos a iniciar nuestra lectura atenta a la palabra de Dios. Hoy tendremos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, que es exactamente después de las tentaciones en el desierto en la versión de Mateo, y comienza el ministerio público de Jesús. Sí, y como lo había dicho en el episodio pasado, pues vamos a mirar esto para entrar en el primer discurso de Mateo, que sería el Sermón de la Montaña. Entonces estaremos visualizando que la próxima semana estaríamos reflexionando, meditando las bienaventuranzas. Y hoy la liturgia de la iglesia nos permite, la liturgia de la palabra nos permite saber si llegamos hasta 4 del 12 al 17 o hasta el 23. Al 17 prácticamente estaríamos hablando de una profecía de Isaías, y en la segunda parte, aunque Mateo en esta ocasión no lo enfatiza, estaríamos hablando de una segunda profecía desde Jeremías. Bien, vamos a iniciar, vamos a poner nuestros ojos en Jesús y pedir que nos dé su Espíritu Santo para poder meditar de acuerdo a su mente, de acuerdo al corazón de la iglesia, estos pasajes. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a darle lectura a nuestro Evangelio de Mateo, capítulo 4, del versículo 12 al 23. Vamos a hacerlo todo completo, y puede ser que en algunas de sus parroquias solamente se lea del 12 al 17. Bien, como les decía, el versículo 11 va a decir: entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. ¿Sí? Esta parte de los ángeles se acercaron para servirlo también la recoge el Evangelio de Marcos. Y entonces ya el Evangelio del cual vamos a estar atentos. Dice versículo 12, capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Hasta aquí podría ser la primera opción. Versículo 18. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Bien, hasta aquí la lectura de nuestro Evangelio, que prácticamente podríamos dividirla en dos secciones, como la liturgia de la palabra nos invita a poder una alternativa. Bien, y de sorpresa también podemos mirar que la primera lectura pues es la profecía de Isaías, que va a ser el capítulo 8, Isaías capítulo 8, del versículo 23 al capítulo 9, versículo 3. ¿Sí? Vamos a leerla para que de una vez podamos encontrar un poquito la reciprocidad que nos plantea
el Evangelio, especialmente Mateo. Mateo, muy interesante, está interpretando lo que el profeta Isaías ha dicho. Entonces dijimos que íbamos a ir al profeta Isaías en el capítulo 8, del versículo 23, ¿sí? Del versículo 23 al capítulo 9, versículo 3, que prácticamente es el final de ese capítulo de Isaías. Y dice de esta manera, dice, porque ya no habrá oscuridad allí donde reinaba la angustia. En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro reinará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos, ¿sí? El distrito de los paganos. Va a decir el Evangelio, el lugar de, déjeme ver, Galilea de las naciones. Galilea de las naciones. Recuerden que la palabra naciones tiene que ver con la palabra de paganos, los que no conocen al verdadero Dios, a Yahvé. Entonces habla del distrito de los paganos, ¿sí? Las naciones. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo ha destrozado como en el día de Madián. Bien, pues encontramos aquí esta experiencia tan hermosa de en primer lugar, de una reinterpretación de una profecía, y segundo, en medio del dolor, en medio de las tinieblas, en medio del fracaso, está ese anuncio que podemos resumirlo con la palabra esperanza. Siempre habrá esperanza para Dios. Entonces, si regresamos a nuestro Evangelio, quisiera solamente de alguna manera rápida hacer una puntualización acerca del tiempo, porque Mateo nos dice que cuando Jesús, y hemos hablado todos estos días especialmente en tiempo de Adviento, y la semana pasada específicamente escuchábamos cómo Juan el Bautista señalaba a Jesús y decía, ese es el Cordero de Dios, y hemos hablado mucho de Juan el Bautista, pero sucedió algo, que cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró en Galilea, ¿sí? Y entonces pareciera ser que Mateo nos dice que Jesús se retira porque Jesús está en la región del Jordán, en la región en la parte del sur de Jerusalén, ¿sí? Allí donde está bautizando Juan, y parece ser que se retira, ¿verdad? Como en una manera como preventiva. Me salgo del lugar donde está candente. ¿Por qué arrestan a Juan? De una manera sencilla podríamos decir, porque estaba predicando un bautismo del arrepentimiento, está denunciando los pecados y las faltas del pueblo elegido. Eso hace ruido. Eso hace ruido en los oídos y entonces buscan callarlo. Y Herodes, el rey en este tiempo, manda a arrestarlo. Después sabemos que nos va a hablar de su final trágico. Entonces parecía ser que en este versículo, parece ser que Jesús se aleja del lugar candente. Sin embargo, podríamos decir que pareciera ser que se aleja como el borrego, se hace hacia atrás para pegar más fuerte. Porque dice, y dejando Nazaret, que es allá arriba en Galilea, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, y empiezan a anunciar estos dos países, más que países, estas dos ciudades, ¿verdad? Estos dos pueblos, los empieza a anunciar. Y pareciera ser que si vamos leyendo la Biblia, dicen, ¿de dónde salieron estos nombres? Son pueblos muy pequeños, muy insignificantes, por decirlo así. ¿Sí? También habla de Nazaret, ¿no? Dejando Nazaret. De hecho, ¿se acuerdan que Juan nos narra que cuando uno de los discípulos se ha encontrado con Jesús, va y le dice a Felipe, hemos encontrado al Mesías de Nazaret. Y dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno?
mirar que son provincias muy pequeñas, pueblos muy pequeños. Y ahí dice, bueno, deja Nazaret y se va a Cafarnaún, a las ciudades un poquito más grandes, pero no deja de ser pueblo y no en Jerusalén. Y dice Mateo de una manera muy interesante, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Y entonces aquí es donde Mateo nos introduce en toda la historia. ¿Sí? No se aleja por estrategia para calmar las cosas que están muy calientes, podríamos decir, en ese momento, sino se aleja porque inicia su ministerio. Ahora sí su ministerio. Y vamos a ver que después de que cita la profecía que hemos leído junto también con Isaías, dice en el versículo 17, a partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar, conviértanse, retoma el mensaje de Juan el Bautista, conviértase en un bautismo de conversión, y después dice, y les da la razón, porque el reino de los cielos está cerca. Vamos a regresar a ese versículo 17 en un momento, pero vamos a hablar de qué significado tiene de esto de que Jesús, ¿qué significa que se haya retirado? Bueno, Isaías nos habla de que dice, en un tiempo los humilló, pero brillará ahí la gran luz. Sí, a ver, entonces Isaías, ubiquémoslo en el tiempo, Isaías aproximadamente vive en los años 700, lo ubicamos 730, 740, su ministerio. En el capítulo 6 de Isaías nos habla cómo Dios le llama, ¿verdad? Y cuando le dice, ¿a quién enviaré? Y dice, Isaías, aquí estoy yo, y un serafín le quema la boca y lo purifica, ¿verdad? Para que anuncie su evangelio. Ahí podemos mirarlo. Pero nos habla de 4 reyes que le tocan. Entonces, si los ubicamos, está aproximadamente en el capítulo de los 730, 40, 732, algunos lo ubican, hasta el 680. Recuerden que la historia antes de Cristo va de adelante para atrás, ¿verdad? Para ubicarnos. Entonces, posiblemente son unos 40 años de servicio del ministerio de Isaías que anuncia del 700. Ahora, Isaías está predicando al reino del sur. Voy a explicarme. Recuerden, David es el primer rey que reúne a las tribus de Jacob. Para hablar del tiempo, hablamos de David alrededor del año 1000 antes de Cristo. 1000 antes de Cristo. Las tribus de Jacob, estamos hablando de que aproximadamente son en 1800 antes de Cristo, 800 años de David, 800 años antes están Dios llamando a Abraham, y después de Abraham, Isaac, y de Isaac viene el hijo primogénito, Esaú, y luego gemelo, Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus, ¿sí? Ubicamos en el tiempo. Entonces aproximadamente estamos en 1800. Después vemos cómo viene toda la parte del Éxodo y dice que han pasado 400 años, ¿sí? Y nos anuncia lo de Moisés, ¿sí? Han pasado 400 años desde la historia de los hijos de Jacob, que vemos con José, que nos lleva hasta Egipto. Y después dice que pasaron 400 años y ya el nuevo faraón ya no se acuerda de José. Y entonces de ahí entra la historia de Moisés, que él vive, su llamado es a los 80 años, recordemos, y que y él vive liberando al país de Israel de Egipto 40 años, que es el reinado, entonces muere a los 120 años. Vemos todo eso. Y vemos la conquista, y vemos cómo se instituye el primer rey, viene todo el periodo de los jueces. Bueno, todo eso abarca otros 400 años, ¿sí? Hasta que se establece el reinado, ¿sí? Con el primer rey que es Saúl y después David. David entonces es el primero que reúne a las 12 tribus. Ya no son los 12 hijos, sino las familias, los descendientes del hijo de Neftalí, del hijo de Zabulón, del hijo de Judá, del hijo de Efraín, ¿sí? Todos esos 12 hijos, en ellos está José y en ellos está también Benjamín, ¿sí? En esta Benjamín, los más pequeños. Bien, entonces David es el primero que logra recapitular todo ese reinado y él es el único rey. Después vendrá su hijo Salomón
y él también gobierna, y en el Salomón se construye pues el templo, ¿verdad? Recuerden que David lo quería. Entonces eso habla de que y Salomón muere aproximadamente en el año 922, ¿sí? Entonces estamos en el reinado de David en el año más aproximadamente de 1000, y después viene Salomón y muere en el año 922, ¿sí? Y todo eso lo podríamos ver. Recuerden que en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, es uno de los capítulos más importantes. Ojalá que lo grabemos en el corazón. Segunda de Samuel, capítulo 7, ¿sí? Se le promete a David que su reino no tendrá fin, ¿sí? Es un reino que siempre estará allí presente. Pero en el año 922, a la muerte de David, su hijo Roboam va a tomar el poder y surge Jeroboam. Jeroboam, que ha sido exiliado, ha sido una persona importante en el ministerio de Salomón, y él también quiere reinar. Ante esto, si leemos el capítulo 12 del primer libro de Reyes, vamos a encontrarnos como Jeroboam quiere de alguna manera, quiere reinar, pero quiere componer de alguna manera lo que Salomón ha venido haciendo. Recordemos que Salomón pidió la sabiduría, pero después empezó a alejar su corazón poco a poco de Dios, y de tal manera que en el capítulo 11, 10 y 11 empezamos a ver cómo lo que le dice Dios que no haga, Salomón lo empieza a hacer, empieza a acumular más armamento, empieza a acumular más ejército, empieza a convivir con mujeres, con sus concubinas de otros reyes, etc. Empieza a hacer lo que no es grato a Dios. Y entonces el reino empieza a caer hasta que muere él. Y después vendrá este resurgimiento de su hijo, Roboam y Jeroboam. Si leemos el capítulo 12, Jeroboam le pide que no cometa los mismos errores que su padre Salomón, y Roboam consulta a su grupo de consejeros que son de la misma edad que él, y dicen, bueno, si mi padre reinó de esa manera, ahora yo lo haré doble, yo seré más fuerte, y yo seré, si él reinó con un dedo, y yo voy a reinar con todo el espíritu. Él decía, comparaba que iba a ser un poquito más, vamos a poner la palabra, no la palabra déspota, pero sí de alguna manera que iba a seguir, se iba a apartar de alguna manera del camino que Dios le estaba pidiendo. Bien, ¿qué sucede en esta decisión? Bueno, Jeroboam se pone de rey y 12 tribus lo siguen. Perdón, 10 tribus lo siguen. De las 12, 10 tribus lo siguen, y como están establecidos toda la parte del norte, y ahí es cuando la Biblia empieza a llamarle Israel, el reino del norte, Israel. ¿Quién es su rey? Jeroboam. Y en el sur se quedan solamente 2 tribus, Judá, ¿sí? Judá y Benjamín. Son las únicas 2 tribus que se quedan allí. Y las demás, todas las demás, los descendientes, llamemos, ¿verdad? Y siguen llamándose así. Esos son los nombres de sus ciudades, ¿verdad? Y hasta el norte está lo que hoy escuchamos, ¿sí? Están las tribus, ¿verdad? De Neftalí y la tribu de Zabulón. Bien, si leemos atentamente la Biblia, espero que no sea solamente ubicar un poquito en la historia, creo que nos puede ayudar un poquito a entender qué significa esto, ¿sí? Entonces vamos a ver que Asiria, estamos hablando de que David muere en el año 922, y Asiria empieza a invadir, Asiria, que es del norte, y por donde empieza a invadir, el reino del norte, que es Israel, ¿sí? Al que reina Jeroboam. Y por lógica, ¿verdad? Y entonces de ahí surgen muchos profetas. Hablando del arrepentimiento y que Dios los salvará. Pero los reyes, todos los que empiezan a gobernar, endurecen su corazón, y continuamente la Biblia, si podemos leer especialmente el segundo libro de Reyes,
capítulo 15 y 17 vamos a ver viendo cómo continuamente va a anunciar este rey hizo lo que no le agrada a Dios. Y vamos a ver cómo entre ellos no tan solo hay una guerra entre Israel, que es el reino del norte, entre hermanos, entre lo que está dividido, sino que también entre ellos hay una experiencia de traición. Vamos a leerlo un poquitito, ahorita los llevo. Sí, entonces ahí vamos a encontrar, pues, en el reino del norte Dios envía a Elías, a Eliseo, a Amós, a Oseas. Y ya casi al final, por el 730, ahí surge Isaías. Y Isaías ya ha visto lo que le ha pasado al norte. Y entonces él empieza a profetizar en el sur y les dice lo que le ha pasado al reino del norte le va a pasar a ustedes si no se convierten. ¿Sí? Y entonces ahí surge, pero Isaías mira, hablamos de 700 años antes, mira que lo que ha sido humillado, porque ya en el año 722, Asiria, después de varios pactos que ha hecho con el reino del norte, finalmente lo destruye y ha visto que ha habido, incluso han traicionado con quien ahorita hablé un poquito, y finalmente en el año 722 es un año muy fuerte, porque lleva exilio al país del norte totalmente, y de ahí vamos a dar cuenta que surge los samaritanos, ¿sí? Surgirán los samaritanos, que en otro momento platicaremos. Sin embargo, ahí podríamos leer. Entonces me gustaría que leyéramos Segunda de Reyes, ¿sí? Me gustaría que leyéramos Segunda de Reyes, no todo el capítulo 15 y el capítulo 17, pero sí creo que es importante que leamos un poquito algunas cosas, algunos remarcamientos, ¿no? Entonces, en el capítulo 15 habla del reinado de Azarías en Judá, que comienza en el 781 y termina en el 740, del 781 al 740. Y ahí va a estar, por eso habla del reinado del sur. Y dice que en ese tiempo del reinado cuando estaba ese rey en el sur, van a venir reyes en el norte. Y dice, en el capítulo 15 de Segunda de Reyes, versículo 8, dice, el 38º, ¿sí? 38º año de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. ¿Quién? Zacarías, hijo de Jeroboam. ¿Sí? Ahí en el año 38, ¿sí? Jeroboam ha reinado bastante tiempo. Y ahí dice que su hijo, el hijo de Jeroboam, Zacarías, reinó 6 meses. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como le habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Y dice, ¿por qué reinó 6 meses? Salum, hijo de Iabes, conspiró contra él, le hirió de muerte en Ibleam y reinó en lugar de él. Y eso es lo que vamos a ver, esa historia. ¿Sí? Traiciones por traiciones, y vamos a ir mirando. Y entonces llega un momento en donde entran los asirios y este rey, dice, vamos a ir al versículo 19, dice, Pul, rey de Asiria, invadió el país, y Menaheb, ya había también no le duró mucho tiempo a Salum, hijo de Ibes, también viene una traición, y bueno, ya en ese tiempo ya estamos ahí con Menaheb, y Menaheb dice, le entregó 1000 talentos de plata para que lo ayudara a afianzar en sus manos el poder real. Entonces se alía con el enemigo y le dice, bueno, no nos invadas, te pagamos. Y Menaheb recaudó esa plata entre toda la gente rica de Israel a razón de 50 siclos de plata por persona para entregarle al rey de Asiria. Así el rey de Asiria se retiró y no se quedó allí en el país. Vienen más traiciones y dice, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra él y Oseas se le sometió y le pagó el tributo. Así acabamos como finalmente Asiria invade
conquista, y no tan solo lo conquista, sino que lo lleva al exilio, saca a toda su gente, y en el año 722. E Isaías está diciendo, así como Dios humilló ese país, pero Dios no es así, sino que Dios hará ver la luz nuevamente a ese país. Ahí comenzará. ¿Qué aprendemos de esto? Y entonces Jesús va inmediatamente. ¿Quién es esa luz? Jesús mismo, ¿sí? Entonces me gustaría de alguna manera, yo creo que hasta ahí vamos a terminar. Me hubiera gustado un poquito más acerca de los discípulos, ¿verdad? De la otra profecía, pero eso nos va a tardar otra media hora. Entonces veo que el tiempo está terminando y quisiera de alguna vez asentar allí. Que me gustaría de alguna manera leer lo que el Catecismo de la Iglesia nos habla cuando se lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En primer lugar, habla de una palabra en el número 128 del Catecismo de la Iglesia, habla de la tipología. Vamos a ver cómo lo dice. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino de los dos testamentos gracias a la tipología. ¿Qué es esto? Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona del Hijo encarnado. Entonces, cuando se habla de una tipología, es una prefiguración. Es decir, que cuando se hablaba del Antiguo Testamento, por ejemplo, hablamos de Isaac, que es el hijo obediente, el hijo que va a ser llevado al sacrificio, el hijo que carga el madero, el hijo que pregunta dónde está el cordero. Él es tipología de lo que habría de venir, es una prefiguración, es una anticipación de lo que va a venir, pero que solamente se asoma como en una sombra, y que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar su plenitud. Por eso, fíjense en el número 129, dice, este es uno de mis números favoritos, dice lo siguiente: los cristianos, por lo tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, muerto y resucitado. No tan solo a la luz de Cristo, sino a la luz de su misterio pascual, de su muerte y de su resurrección. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que en el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación de nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo, ¿sí? No podemos decir, el Antiguo Testamento no pierde su valor porque hay una revelación legítima, y el Nuevo Testamento no puede decir, como soy la plenitud, mejor ya no leo el Antiguo Testamento, me soy suficiente, sino que debe de leerlo para mirar su plenitud. Y entonces dice así: la catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Y cita a San Agustín: según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se manifestó en el Nuevo. ¿Sí? Esta parte es muy hermosa. Esta parte es muy hermosa, porque entonces aquí nos habla de lo que acabamos de escuchar, que cuando habla en la profecía de tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de Transjordania, Galilea de las naciones, el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. ¿Sí? Que cuando está cayendo el pueblo, le dice Isaías: sí, has caído, pero tienes esperanza, no por ti, sino porque Dios es misericordioso. Y dice, vas a ver una gran luz. Sí, vas a ver una gran luz. Por eso el Salmo responsorial en el capítulo 27, el Salmo 27, va a decir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Pero a quién se refiere? ¿Cuál es esa luz? Pues la luz de Cristo, que Cristo es la luz del mundo que viene a iluminar nuestras tinieblas. Y de aquí de alguna manera podríamos empezar a entender que los que seguimos a Jesús,
lo seguimos en medio de nuestras tinieblas. Y cuando aceptamos a Jesús, no lo aceptamos cuando ya nos portamos bien, cuando ya hemos dejado las obras de las tinieblas, sino precisamente cuando pedimos que Jesús venga a nosotros y lo pedimos como nuestro Salvador y como nuestro Señor y como nuestro Dios, es cuando vivimos en tinieblas, porque solo de Él vendrá la luz. Solo de Él vendrá la luz. Y Dios no olvida incluso aunque le hayamos fallado. Toda esta historia que les estaba contando de traición, de venganza, de guerra, y dice Dios, eso no lo voy a tirar, eso me pertenece. Yo a veces veo como hay muchas cosas en nuestras vidas que no nos gustan y que batallamos mucho con ello, y puede ser historias pasadas, pueden ser incluso defectos, ¿por qué no adicciones? ¿Por qué no pecados? Y a veces queremos seguir a Dios desde nuestro protagonismo. Cuando yo deje hacer esto, entonces me voy a entregar. Oh, vana ilusión. Oh, vana ilusión. ¿De dónde sacarás la luz? No hay luz en nosotros. ¿De dónde sacarás la fuerza? ¿De dónde sacarás la gracia? Eso no existe en nosotros. Vana ilusión. Es necesario que nosotros podamos abrir nuestro corazón para que la luz de Cristo, la única luz, irradie en nuestros corazones, y entonces nosotros nos convirtamos en un vitral. ¿Sí? Y esa será la segunda parte del Evangelio, que hasta ahí me dejaría. Nos convertiremos en un vitral para reflejar la luz que pasa en nuestro corazón, y en ese vitral con tantos colores, me imagino el rosetón, ¿verdad? Un rosetón, y la luz del sol que entra y hace un espectáculo que, respetando la luz, nosotros somos los que al final una vez que recibimos la luz, debemos de transmitirla. Sí, y la transmitimos desde lo que somos, desde nuestras luchas, desde nuestras heridas, desde nuestra pobreza como personas. ¿Sí? Por eso me gusta mucho Santa Teresita del Niño Jesús, que decía, el amor es no escandalizarnos de los defectos del otro, sino admirarnos de mirar su pobreza y aún así ver su lucha. Cuando vemos a los demás, ¿qué es lo que vemos? ¿Los vemos con sus defectos? ¿O vemos cómo Dios está sacando una luz? ¿Cómo Dios está? Esa es en medio de las tinieblas, cómo Dios va metiendo su luz. Cómo la luz va ganando ese terreno y va abriendo nuestros caminos. Y esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, ahorita del Papa Benedicto XVI, con toda su genialidad, con toda su belleza, con todo lo que él fue, un hombre místico, un hombre inteligente, genial, también podremos mirar rasgos de oscuridad, ¿sí? Rasgos de oscuridad, rasgos de pecado, equivocaciones. Y por eso oramos por él. Que aquí no podemos experimentar la perfección, que aquí nunca miraremos la perfección, y si esperamos mirarla en nuestra pareja, en nuestros hijos o en nosotros mismos, pues moriremos sin verlo. Pero lo más importante no es verlo, lo nuestro, sino escuchar la promesa. Oh, tierra de Neftalí y Zabulón, ¿quién es? Soy yo. Que la promesa es que mirarás la luz porque Dios viene hacia ti. Dios viene hacia ti y te llama para que tú seas un portador de esa luz, de ese mensaje. Pues un cariño, un abrazo y una bendición a todos ustedes con un cariño muy especial. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Eucaristía.